Muchas gracias. Gracias. Encantado, Jocelyn. Oye, bueno, yo creo que el tema de la violencia a la mujer se refleja mucho y sobre todo lo hemos podido ver en estos últimos días con el tema de la demanda alimenticia, pensión alimenticia también, que es una violencia que se ejerce no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hijos, donde el control económico es muy relevante. Ayer hablábamos que con la jueza del Poder Judicial en Razones Editoriales, Mónica Geldres, que ya han entrado más de 409.000 demandas alimenticias. ¿Cuál es el balance que hacen, Jocelyn, del tema de la violencia en este periodo de pandemia acá en nuestro país? Mira, en general el panorama sigue siendo bien preocupante. Evidentemente que las cifras de todo nivel no han disminuido. De hecho, al contrario, nosotras pudimos identificar que habían distintos aspectos que permitían dar cuenta de cómo en el contexto de pandemia la violencia contra mujeres había recrudecido. Por ejemplo, de ayuda que ha recibido el Ministerio de la Mujer. Jocelyn, espérame un minuto porque te vamos a llamar, pero vamos a seguir con la imagen porque tenemos un problema ahí, se te entrecorta el audio de lo que nos estás comentando. Así que te vamos a llamar por teléfono, pero sigue ahí en la pantalla. Te llamamos en un par de minutitos. No, en un minuto va a estar con nosotros. Viendo bien, claro. Tú nos estás escuchando también bien, pero el audio se te está cortando, así que sí te vemos y te oímos de buena forma. Mira, mientras tanto te quiero leer el párrafo con el que termina, a propósito de lo que tú mencionabas de los papitos corazón, ¿no es cierto? Una columna que Hernán Corral publica, la abogada Hernán Corral publica hoy día en el Mercurio, y termina diciendo: la mejor forma de que los padres se hagan cargo de sus hijos y asuman la coparentalidad es que vivan con ellos y su madre. Si dejamos que el hogar se desintegre y que el conflicto llegue a tribunales, los niños quedarán sin alimentos y, lo que es peor, sin una figura paterna que les brinde cariño y contención. Bueno. Pero mira la solución para que los papás corazón paguen, es que la mujer acepta el golpeador tal vez al hogar para que puedan tener comida. No, bueno. Porque si no el niño se queda sin cariño y contención. ¿Qué cariño y contención tiene un niño que tiene un padre que ni se preocupa de mandarle lo básico para que se pueda alimentar? Jocelyn, te tenemos de nuevo. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Ya, perfecto. Bueno, les comentaba que a propósito de lo que mencionaba Marcelo respecto de la violencia en el contexto particular de la pandemia, que dentro del dossier informativo nosotros recogemos datos muy preocupantes respecto de los llamados al 1455, que es el Fono de Orientación del Ministerio de la Mujer, y también al Fono Familia de Carabineros de Chile, que es un teléfono también de orientación, que no implica necesariamente una denuncia, pero sí una preocupación respecto de un tema. Y les quería comentar a propósito de eso, que el Fono Familia de Carabineros entre enero y junio registró un aumento de un 100% en los llamados relativos a violencia intrafamiliar. Es el doble de llamados respecto de ese delito. Y no solamente eso, sino que también aumentaron mucho las solicitudes, los llamados, los pedidos de ayuda respecto a delitos sexuales. Por ejemplo, el delito de violación, aumentaron los llamados en un 105,3% y de acoso sexual en un 225%. Entonces, son cifras muy preocupantes, sobre todo porque estas cifras no se traducen en un aumento de denuncias. Las denuncias, de hecho, han disminuido. Y nosotras creemos que esto tiene que ver con la falta de acceso a partir del confinamiento, de las cuarentenas. Las mujeres tienen menos posibilidades de salir a poner denuncias. Entonces, creemos que esta situación refleja algo que es súper preocupante y que no sabemos, en el fondo, si es que están los canales adecuados para que esas mujeres puedan denunciar en este contexto de pandemia. Sí, esa pregunta te iba a hacer. Me surgen dos preguntas de lo que acabas de decir. Lo primero es si efectivamente existen los canales adecuados. O sea, una persona que denuncia o que llama por teléfono, en realidad, pidiendo ayuda, ¿está siendo recibida por una persona que la pueda orientar, acompañar en algún proceso? Y a su vez, cuando esas personas que reciben un llamado de emergencia tienen la posibilidad de avanzar en la toma de datos que nos permitieran saber en qué contextos, por ejemplo, se están produciendo mayormente ese tipo de alerta que se está haciendo, por ejemplo, porque uno más o menos entiende que la violencia intrafamiliar o los llamados por violencia se producen dentro del hogar. Pero yo quisiera saber dónde se están produciendo, por ejemplo, los casos de acoso sexual, que también han doblado y todos los delitos relativos con la violencia sexual, que también han doblado su llamado a alerta. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. En primer lugar, creo que tenemos un problema muy serio de transparencia en la información, porque el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, informó que ha recibido
solamente entre marzo y junio casi 50.000 llamados. Sin embargo, no sabemos qué ha pasado con esos llamados, no sabemos a qué corresponde cada uno, no sabemos cuántos de esos llamados se traducen en denuncias efectivas, cuántos de esos llamados dan inicio a procesos judiciales, cuántos de esos llamados implican acciones concretas de protección a las mujeres. Entonces, creo que ese es un problema muy serio respecto de transparencia, y es importante que ojalá el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género puedan informar qué es lo que está sucediendo con esos llamados. Y por otra parte, lo que tú planteabas respecto de los delitos sexuales, creo que también eso da cuenta de algo que acá se ha pensado erróneamente en Chile, históricamente, ¿no? Que la violencia contra mujeres es solo violencia de pareja, y creo que eso es un problema, y también eso da cuenta de que, por ejemplo, la violencia que ocurre al interior del hogar no es solo violencia intrafamiliar, también ocurre violencia sexual. Por ejemplo, sabemos que el abuso sexual contra niñas y contra niños sucede fundamentalmente dentro de los hogares, por personas que son conocidas, que son cercanas. Entonces, creo que eso también nos señala y nos pone un llamado de alerta respecto de que la violencia que viven las mujeres no es solamente violencia en el ámbito intrafamiliar o violencia de pareja, sino que tiene otra dimensión, otra magnitud, y creo que eso es importante también revisarlo, mirarlo en perspectiva de tomar y de, en el fondo, implementar políticas públicas que estén destinadas a prevenir la violencia en todo sentido. Otro tema creo que es relevante es también la pérdida de puestos de trabajo a nivel femenino. Creo, no sé si concuerdas, pero me imagino que todo lo que habían avanzado las mujeres durante tanto tiempo en cuanto a labores fuera de la casa, finalmente en trabajo, se puede ver, puede tener una repercusión muy fuerte en el tema de la pandemia, o sea, una baja importante en el tema de contratación de mujeres. Sí, es muy interesante esa pregunta, porque también dentro del dossier informativo nosotras trabajamos sobre la base de unos datos recogidos por Fundación Sol en un último estudio que lanzaron en marzo, y creo que es muy interesante porque ese estudio plantea precisamente que este avance que tú señalas respecto de la inserción laboral de las mujeres, por ejemplo, en el espacio de trabajo asalariado, no ha traído, a diferencia de lo que se piensa, no ha traído una mayor autonomía de las mujeres, o no ha traído una mejora de sus condiciones de vida. De hecho, de acuerdo a ese estudio, si nosotros analizamos el casi millón de empleos que se han creado en la última década, que son empleos ocupados por mujeres, el 60% de esos empleos tiene altas probabilidades de ser precario, y el 75% de las mujeres en Chile, como para hacernos una idea, ganan menos de 550.000 pesos mensuales, y la mitad, o sea, el 50%, gana menos de 340.000 pesos mensuales. Entonces, creo que es muy complejo, porque estamos hablando de un contexto que en tiempos de normalidad es súper adverso para las mujeres en términos de la precarización laboral. Las mujeres están más expuestas a condiciones precarias de trabajo. El trabajo asalariado supone una doble jornada, porque además las mujeres jamás dejan de hacerse cargo del trabajo doméstico. Entonces, la pérdida de empleos a partir de la pandemia creo que puede recrudecer una situación que ya es crítica, y eso también es muy complejo, y es necesario tomar medidas económicas, ¿no es cierto?, que tengan relación con esa especificidad que es la situación de las mujeres, que en el fondo están en una situación mucho más precaria que los hombres. Sí, y dado lo que conversábamos al principio de esta conexión, además muchas de ellas son jefas de hogar, son el único sustento en su familia, que puede incluir en algunos casos hijos e hijas, y en otros también personas, adultos mayores, de repente personas de cuidado, que tienen alguna discapacidad que no les permite trabajar. Es una situación muy compleja la que atraviesan muchas mujeres. Te quería preguntar, en el ámbito de la violencia, ¿cómo ha estado la posibilidad de acceder a casas de acogida? No sé si tienes un dato respecto de si esa posibilidad ha aumentado o no, y también al mismo tiempo consultarte qué ha hecho el Ministerio, además de este número que se dio a conocer y que ha recibido todas estas denuncias. ¿Hay otra acción que ha hecho para apoyar y que visiblemente sea reconocida? Yo no he visto ni una, digamos, pero no sé si tú has visto alguna que permita darle un camino de salida a las personas, a las mujeres que hoy están viviendo violencia. Yo concuerdo contigo, o sea, al igual que tú, yo al menos no he visto ninguna, no me he enterado de ninguna medida que no sea en el fondo la de promover el llamado al 1455 a través también, por ejemplo, del WhatsApp Mujer, que va en la misma línea, es un canal de ayuda, y a través del procedimiento que implementaron esta campaña Mascarilla 19, no sé si la recuerdan, que hace un par de meses se promocionó con mucha fuerza, como esta forma de que las mujeres pidieran ayuda en las farmacias,
Bueno, nosotras preguntamos a través de Ley de Transparencia del Ministerio de la Mujer y nos informaron que hasta el momento habían efectuado 49 procedimientos a partir del mascarilla 19 en todo el país. O sea, eso nada, un fracaso. Es minúscula si tú lo comparas con los 50.000 llamados. Y además, el fin último de esta campaña mascarilla 19 era también el 1455. Entonces, efectivamente, creo que por parte atendiendo a la situación específica de urgencia de la pandemia, han sido absolutamente insuficientes. Solamente se ha implementado este canal del 1455, que me parece que es importante que exista, pero en ningún caso es suficiente respecto de la demanda, respecto de las situaciones de urgencia que se están viviendo. Y en relación también a lo que tú mencionabas de las casas de acogida, bueno, creo que en situaciones de normalidad es bastante crítica esa política, siempre va a ser insuficiente y además porque supone una serie de restricciones. Por ejemplo, las mujeres pueden ir solamente acompañadas de 2 hijos. Si tienen más de 2 hijos, si tienen 3 hijos, no van a ir a una casa de acogida y dejar a su otro hijo con un agresor en una casa ajena. Entonces, creo también que si en una situación normal, en el fondo, las casas de acogida son insuficientes, por supuesto que también en este contexto de crisis eso lo hace aún más complicado por el tema de la pandemia, los contagios. Así que nada, creo que falta mucho, que no se han implementado políticas efectivas que se puedan hacer cargo de la situación que estamos viviendo hoy día. Jocelyn Fernández, de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio USACH. Muchas gracias, Jocelyn, por los datos que nos has entregado y también poner, como siempre, el punto en el tema de la violencia hacia las mujeres. Hay que estar atento con eso de la mascarilla, lo que comentabas tú también, que ha sido un fracaso también en la política del gobierno. Que te vaya muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, Jocelyn. Ya pues, estimada colega, 12:38 de la tarde, en un ratito.